Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar con Luis Jaraba sobre las nuevas tarifas eléctricas y nos va a hablar de ello en un momentito. Voy a hacer una pequeña presentación del proyecto de Rotamentory, que es un poco el que nos ha traído hasta aquí. Como podéis ver aquí, en este lado, es una página web, una plataforma que tiene, bueno, ofrece un par de cosas. Por ejemplo, estas charlas que estamos haciendo hoy, pues de vez en cuando hacemos una charla con diferentes expertos sobre diferentes temas y la subimos luego a la plataforma. Y por otra parte, pues también te puedes registrar en la página web y puedes crearte un perfil. Entonces tú imagínate, por ejemplo, que tienes dudas sobre cómo ahorrar más en la factura de eléctrica, ¿no? Y quieres hablar con un experto, por ejemplo. Bueno, aquí le tenemos Luis, pero no tienes acceso a esta charla. Pues Luis está en la plataforma, entonces puedes registrarte en la plataforma, ir a la sección de miembros, encontrar a Luis, contactarle y, bueno, pues podéis establecer una fecha, un día, una hora y hablar o, bueno, podéis hacerlo como queráis contactar. La propia página web te ofrece un sistema de mensajes, pero también si ha puesto el contacto, pues puedes contactarlo como quieras y de eso se trata. Es, en principio, una plataforma solo para rotarios, quizá en el futuro se extienda para fuera de Rotary, pero en principio es solo para rotarios, para ayudarnos unos a otros, pues cada uno con nuestra experiencia, en cada área en que seamos expertos, pues voluntariamente nos podemos ofrecer, como Luis, pues para dar asesoramiento, consejos en el área que quieras, ¿no? En este caso, sobre electricidad, podría ser financiero, business, marketing, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí tenéis también la web indicada, rotamentory.org. Y así que, bueno, pues dicho eso, vamos con Luis, voy a presentarle. Luis nació en Madrid, pero tiene raíces manchegas, aunque actualmente vive en Murcia y es socio del club Murcia Norte. Además es asistente del gobernador de la zona 7, del distrito 2203. Está casado y además tiene dos hijos adolescentes. Sus estudios, pues estudió ciencias físicas en la Complutense y en la UNED, y además tiene doble especialidad en física teórica y física industrial. Pues se especializó en la automática, desarrollando su carrera profesional en el sector de la eficiencia energética, y es por eso porque está aquí, entre otras cosas. Bueno, es auditor también energético y gerente de una empresa de servicios energéticos que se llama ESE. Y también colabora en diversas empresas de ámbito nacional en tareas relacionadas con este campo. Y además, como le gusta mucho también desarrollar proyectos nuevos y le apasiona la innovación, pues está expandiendo sus conocimientos y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad. Así que todo eso es Luis Jaraba. Bueno, Luis. Genial, pues empiezo. ¿Vale? Si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Vale, a ver, yo voy a hacer una exposición que es parecida a la que estoy haciendo en colectivos profesionales. Entonces, voy a hablar un poquito rápidamente de lo que es el mercado eléctrico, sobre todo para que entendamos lo que es los diferentes elementos y los diferentes actores. Y sobre todo, especialmente de los cambios que vienen, no de cómo estamos hasta ahora, porque ya no tiene mucho sentido, sino de lo que a partir del 1 de junio nos vamos a encontrar. Y a partir de ahí, cómo afecta a distintos tipos cómo afecta a una vivienda, cómo afecta a un negocio, una empresa más grande y como veréis, bueno, pues al final la adaptación. Y luego terminamos, que es lo más interesante quizá, con los principales consejos que puede haber para paliar esto o mejor dicho, cómo sacar oportunidades de estos cambios, ¿vale? Bueno, pues como esto es la presentación de la empresa, somos una consultora de eficiencia energética en empresas de servicios energéticos y lo que he dicho, bueno, pues primero un poquito el sistema eléctrico, tanto el sistema como el mercado, la parte física y la parte económica. Rápidamente, cómo están nuestras tarifas eléctricas, lo que viene en cuanto a regulación y qué hay que hacer. En el sistema eléctrico, el centro del sistema eléctrico está claro que es el consumidor. Sin consumidores no hay ningún tipo de necesidad de energía. Aunque ahora tenemos la figura del consumidor que es al mismo tiempo productor, es decir, el que tiene una instalación de generación,
Esa es una figura todavía muy reciente y es quizá el objetivo principal de este tipo de cambios que vienen. Si tenemos unos consumidores, hay alguien que le tiene que dar lo que producen, que son los productores. Hoy en día tenemos todo tipo de productores, desde las instalaciones de generación tradicionales, carbón, nuclear, hidráulica, pues a la fotovoltaica o a la eólica, que son las más recientes en el parque de generación. Pero desde el que produce hasta el que consume, alguien tiene que llevar esa energía. ¿Vale? Aquí tenemos el sector del transporte, es decir, son las líneas de muy alta tensión, de 50.000, 200.000, 400.000 voltios, y la parte de la distribución, que es el que físicamente nos lleva el consumo o la red eléctrica a nuestra vivienda, que son las pequeñas distribuidoras, como puede ser Iberdrola Distribución en la región de Levante, o Endesa en la región de Cataluña y Andalucía, bueno, distribuidoras hay muchas. Digamos, esta es la parte a nivel de lo que es los principales actores. Hay un flujo físico, es decir, la energía va desde donde se produce, que son empresas productoras, como pueden ser las tradicionales de la vida, Iberdrola, Acciona, Endesa, Repsol, que también ahora es productor de energía eléctrica. El transporte es un monopolio, lo realiza Red Eléctrica, son las redes de alta tensión, de muy alta tensión, las lleva y las gestiona Red Eléctrica. Y, como decía antes, la distribución, pues es una cosa que son muchas empresas pequeñitas. De hecho, en España hay más de 250 distribuidoras, porque hay algunos sitios, por ejemplo, en la zona de Alicante, pues en Crevillent hay una, en Murcia tenemos una muy cerquita del centro de Murcia, en Corbera. O sea que hay muchos pueblecitos pequeños que todavía tienen su pequeña distribuidora. El consumidor, pues hay todo tipo de perfil de consumidor. Cada perfil de consumidor pues tiene una manera de comprar o de gestionar la energía que usa. Luego también hay un flujo económico, que es el que está formado de las empresas que producen energía, que la venden en el mercado eléctrico, en OMIE, que es donde las comercializadoras compran esa energía para ponerla a disposición de los consumidores. Si hay muchas distribuidoras, comercializadoras hay un montón, o sea, desde las tradicionales de Iberdrola, Endesa, como decía, Repsol, casi todas las que son productoras también son comercializadoras, a nuevas como puede ser Podo, La Luz, Nexus. Bueno, Nexus ya lleva bastantes años, es decir, comercializadoras hay un montón. Hay buenas comercializadoras y comercializadoras menos buenas. No voy a decir malas, pero también podríamos decir que no hay comercializadoras. También existe la figura del gran cliente consumidor que compra directamente al productor, ¿vale? Lo que se llamaría un acuerdo bilateral de una empresa que consume y compra directamente sin pasar por el mercado eléctrico, o pasando por el mercado eléctrico, pero saltándose a la comercializadora. Eso interesa en consumidores muy, muy grandes, donde, bueno, pues un pequeño margen, que es el que se lleva la comercializadora, pues puede suponer mucho dinero. Sobre todos estos reinan los reguladores, es decir, el que gestiona todo el sistema a nivel legislativo, que es la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, y el operador del sistema, que es el que regula a nivel físico, es el que dice cuáles tienen que ser las condiciones para que haya nuevas generaciones, cómo se tienen que dar de alta los puntos de suministro, y cuándo un punto de suministro puede ser o no puede ser unas características, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, los que supervisan y regulan el sistema. Este sistema, como he dicho antes, a nivel de mercado, el gran productor, el productor vende la energía en un mercado diario, que es ese cuando dicen, es que ha subido la luz, ha bajado la luz, se refiere al mercado diario. Ese mercado tiene un precio variable de cada hora tiene un precio, y he puesto aquí una gráfica que es llamativa, donde vemos que el precio para el día 21 de mayo fue sensiblemente más bajo en las horas de la tarde que en las horas de la noche, cuando lo tradicional suele ser al revés. Aquí ya se empieza a notar la influencia de la producción fotovoltaica, que hay días que marca y hace que el precio baje bastante. El precio va variando bastante, como aquí vemos luego también el de la evolución de los precios de este primer trimestre del año. Empezamos el año bajando precios y desde marzo y abril hemos tenido una subida constante, y ahora en mayo también seguimos con una subida constante. Los que influyen en el precio de diario es tanto la capacidad de producción que haya,
como la capacidad de generación. El mercado diario es muy, muy variable. Las comercializadoras también compran energía a largo plazo en un mercado de futuros, que es donde se fijan los precios de energía cuando nosotros hacemos un contrato a precio fijo. El mercado de futuros está más influenciado pues, por otros futuros, el futuro del gasoil, el futuro del gas, el futuro del petróleo, que son los que marcan principalmente, y últimamente el que está marcando mucho el futuro, el precio de la energía, es el precio de las emisiones de CO2 que se han disparado en los últimos meses, y eso está haciendo que es una de las componentes principales de la subida del precio de la energía de estos últimos meses. ¿Qué ocurre? Que nosotros como consumidores vamos a poder comprar energía en tres variables. Precio fijo, que es el contrato donde te dan un precio, uno o dos precios en función de las horas. Un precio variable indexado, que eso habitualmente hasta hace no mucho estaba solo disponible a los grandes clientes, pero ya cualquier cliente puede tener un precio variable. Como he dicho, el precio variable depende de las condiciones del día. Y luego tenemos un precio voluntario del pequeño consumidor, que es hoy por hoy la única tarifa regulada, la única tarifa donde todas las componentes las marca el gobierno. Este es un poquito antigua esta diapositiva, pero a mí me gusta mucho porque define esa parte del sistema eléctrico para identificar los dos principales tipos de consumidores, que son los de alta tensión, es decir, aquellos que se enganchan a la red eléctrica a una tensión superior a 1000 voltios, y los de baja tensión, que pueden ser pues, todo tipo de consumidores, normalmente residenciales, siempre en baja tensión, y aquellos en negocios o suministros que se encuentran en las ciudades a una tensión inferior a 1000 voltios. Y ahora un poquito de dos definiciones sencillas para luego hablar claramente sobre los distintos elementos que componen pues, la factura eléctrica para poder analizarlo. En dos magnitudes físicas claras, que uno es la potencia, que a nivel físico se define como la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. La unidad tradicional es el vatio, pero en facturación eléctrica se usa el kilovatio porque es una unidad más grande. Y la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Es decir, en un momento determinado, la energía es la capacidad que se puede realizar un trabajo a lo largo del tiempo. En función de la potencia, será mayor o menor el tiempo. La unidad que se usa en facturación es el kilovatio hora, ¿vale? Que es pues, el trabajo, la energía que tiene un trabajo de una potencia de 1 kilovatio a lo largo de una hora. La semejanza que podemos tener con algo a nivel de contratación y que podemos hacer bien la comparación es con una tubería de agua. Cuando nosotros hacemos un contrato de electricidad, la potencia sería el diámetro de la tubería. Es decir, lo que nos marca es el límite físico de la cantidad de agua que podemos recibir en un momento determinado. Que yo tenga una tubería muy gorda no significa que esté consumiendo todo el tiempo el agua con el mismo caudal. Ese caudal de agua sería la energía. La energía sería la cantidad de agua que yo he estado consumiendo durante un tiempo. ¿Vale? Entonces, con esta en mente, pues ya podemos ver pues, una factura eléctrica, que son los componentes que regula o que diferencia el mercado eléctrico. En una factura eléctrica aparecen varias cosas. Por una parte tenemos la energía. La energía que es la potencia que tenemos contratada por el precio que tiene esa energía. Esta es una factura de un suministro de alta tensión, con una potencia, como veis, elevada, de 200 y pico kilovatios, y que en esta factura tiene tres potencias contratadas, punta, llano y valle. La factura doméstica sería lo mismo actualmente con una sola potencia. Luego tenemos la energía, es decir, la energía consumida durante el periodo de facturación. Cada una con su precio. Como vemos, energía y potencia. Son dos cosas separadas. La energía es lo que podríamos decir, es el fijo, y la potencia es el fijo, mientras que la energía es el variable porque depende del consumo que hayamos tenido durante el mes. Hay veces que las comercializadoras usan mucho lo de dar un precio y luego dar descuentos. En esos, como política, siempre aconsejo hacer el cálculo real del precio al que sale y comprobar que se sigue manteniendo, porque es muy habitual en muchas comercializadoras dar un descuento inicial durante 2 o 3 meses que luego
una vez terminada la campaña desaparece. Y en la factura otro concepto que aparece habitualmente también es el alquiler del equipo de medida, el alquiler del contador. Luego tiene su IVA, su importe eléctrico. Bueno, y aquí, como veis, y también hay un impuesto que es el impuesto de electricidad, que algunos consumidores pueden tener una bonificación. El impuesto es del 5,11% y como digo, algún tipo de consumidor, los electrointensivos, los de alta consumo, los de riego agrícola, pueden tener un descuento en la base, una reducción en la base. Con lo que nosotros pagamos en la factura, y eso es quizá lo más que tenemos que entender de cara al resto de la charla, es que hay una parte que es precio de la energía, que eso lo marca el mercado, lo marca la comercializadora, que es su política comercial, y una parte de costes regulados. Los costes regulados son los que sí regula el gobierno, que en una factura son todo lo que es la potencia, ¿vale? Y una parte de la energía. Esos son los costes regulados. Una cosa muy importante, en Mercado Libre una comercializadora puede poner los precios que le dé la gana. Es decir, no es tan raro encontrar contratos donde la potencia, el precio de la potencia es más caro del regulado y por contra, a lo mejor el precio de la energía es barato. Entonces, lo que no te cobran por un lado, te lo cobran por el otro. A veces te dan un precio muy barato de energía, pero el precio de la potencia que te están cobrando es más caro. Entonces, es una cosa que es importante mirar. En Mercado Libre, las condiciones las fijan las dos partes. Otra cosa es lo que luego la comercializadora tendrá que liquidar a la distribuidora, a los otros agentes que cobran de lo que nosotros pagamos. Pero ellos pueden, la comercializadora puede ponernos lo que nos dé, lo que les dé a ellos la gana. Nosotros tenemos que revisar. Como decía, el de los costes regulados, varias cosas tienen relación con el coste del suministro eléctrico, es decir, aparte del coste de la energía, el coste de llevar la energía a nuestra casa, que es lo que se llama transporte y distribución. Eso es un concepto regulado, pero tiene una relación directa con nuestro consumo. Y hay otros costes directamente no relacionados con nuestro consumo, que son los incentivos a las energías renovables, los mantenimiento del sistema extrapeninsular, es decir, para que la energía en las islas no sea tan cara, pues el resto de consumidores pagamos para que su factura sea más barata. Todos esos costes regulados, como podéis ver aquí, pues suponen una parte bastante importante. De hecho, de esta factura, solo el 21% era energía, el 25% eran costes relacionados con el consumo eléctrico de ese suministro y una parte importante, 18% de impuestos. El resto, pues son conceptos regulados que van en la factura, pero que no tienen relación directa con el consumo que yo hago, que he hecho un consumidor. Entonces, es una factura un poquito más desglosada, que es interesante porque, como he dicho, del precio de la potencia todo es regulado y del precio de la energía una parte es regulada. En esta factura sí se desglosa lo que es la parte regulada, que sería toda la parte de arriba, y la parte no regulada de la energía. Entonces, de todo lo que este contrato ha pagado durante un mes, pues vemos que, aparte que aparece, por ejemplo, aquí el complemento por reactivo y por excesos de potencia, que también hablaremos ahora un poquito después, que es lo que se paga por no tener el contrato ajustado realmente a lo que necesitas, en este caso bueno, son cantidades pequeñitas, y el complemento por reactiva por tener una energía, digamos, que consume la energía no de la manera óptima para que no tener penalizaciones. Pero sobre todo es eso. Hay comercializadoras que sí desglosan, sí separan lo que es la parte regulada de lo que es la parte de energía. Entonces es interesante porque es más transparente, más líneas, pero es más transparente. Bueno, pues por ir acelerando y centrándonos ya, vamos a ver rápidamente cómo está el mercado eléctrico en nuestra actualidad para poder identificar cómo estamos nosotros y ver cómo nos va a afectar el cambio. Como he dicho, los suministros se dividen principalmente entre baja tensión y alta tensión. En baja tensión ya hay una primera diferencia en la potencia que tenemos contratada. Menos de 10 kilovatios, que hay opciones de tener un periodo horario, 2 periodos horarios o 3 periodos horarios, que sería la tarifa 2.0A, 2.0 DHA. La discriminación horaria era lo que antiguamente se llamaba tarifa nocturna, ¿vale? Y estas
y luego tendremos de 10 a 15 kilovatios, que tiene la misma clasificación. La diferencia entre uno y otro es que la de 10 a 15 kilovatios es sensiblemente más cara que la de 10 kilovatios. La energía es más cara, los peajes son más caros, la potencia es más cara. O sea, es un suministro del que hasta ahora yo he intentado que todo el mundo huya, ¿vale? O bien hacia abajo o bien hacia arriba, porque es muy caro. Una cosa importante es cómo se controla la potencia en estos suministros. Nosotros en estos suministros, hasta 15 kilovatios, cuando usamos más potencia, ponemos más elementos de consumo de los que tenemos contratados, salta el automático, el ICP o el contador. Ahora mismo con los contadores digitales, lo que salta el elemento de corte está en el contador. Pero salta, te quedas sin luz. A partir de 15 kilovatios, que tenemos una tarifa con 3 periodos de discriminación horaria, quien regula, o sea, lo que ocurre con el control de potencia es que el contador mide cuál es la potencia más alta que ha habido en ese mes y se factura en función de la contratada y de la potencia máxima que ha habido en la punta de ese mes. Luego veremos un ejemplo gráfico. Alta tensión. En alta tensión, actualmente hay dos tipos de contratos. De menos de 450 kilovatios, que tienen 3 periodos, y el control de potencia es igual que en la 3.0, es decir, maxímetro con punta mensual, y más de 450 kilovatios. Aquí, en función de la tensión a la que te conectes, tienes una tarifa u otra, lo único que cambia es el precio que te sale la energía, el precio de los peajes de la parte regulada. Cuanto más alto te conectes en tensión, más barato es porque las pérdidas son menores, o mejor dicho, las pérdidas van a tu costa. Pensemos que en baja tensión estamos consumiendo energía que ha tenido que ser transformada desde la alta tensión de la red de transporte a la alta tensión de la red de distribución a la baja tensión. O sea, ha pasado por varios saltos de transformadores. Cuanto más saltos de transformadores tiene la corriente eléctrica, mayores son las pérdidas. Las pérdidas las tiene que pagar alguien. Pues cuanto más baja es tu tensión, más pagas. Lo que comentaba antes de lo de la cuarta horaria. Esto es una gráfica. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, y esto es muy importante, los contadores de electricidad no registran potencia, registran energía. Ellos miden energía. Pero lo que hace el contador es mide la energía cada 15 minutos y asume que esa energía la convierte en potencia multiplicándola por 4. O sea, si se ha consumido 25 kilovatios hora en 15 minutos, es como si hubiera sido una potencia de 100 kilovatios. Bueno, pues esa curva, esta es una curva de un día de una empresa, donde vemos que hay un pico aquí arriba, que está en 332 kilovatios, ¿vale? Bueno, pues en un control de maxímetro en punta, esta sería la máxima potencia que marcaría para ese mes. Si el contrato hubiera tenido, por ejemplo, 300 o 250 kilovatios de potencia contratada, el resto serían penalizaciones. Hablaremos un poquito de las penalizaciones más adelante, ¿vale? Pero para que veáis un poquitín cómo funciona el maxímetro en punta. Cuando pasamos a un maxímetro en cuarto horario, lo que hace es mide solo los cuarto horarios que han sobrepasado la potencia contratada. Entonces, por ejemplo, para este contrato, si pensáramos que este es el día con más potencia de todo el mes, la potencia óptima sería de 274 kilovatios, porque pagaría un poquito de penalizaciones, pero no pagaría toda esta energía que realmente, o sea, toda esta potencia, perdón, que realmente no está usando. Aquí es encontrar un punto óptimo. Bueno, pues ahora, visto rápidamente un poquitín lo que más va a cambiar con respecto a las nuevas tarifas, entramos con la nueva regulación. Lo primero es que ahora, a partir del 1 de julio, bueno, ya actualmente hay dos entes que regulan el mercado eléctrico. Por un lado está la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y por otro lado está el Ministerio, en este caso, de Transición Ecológica, que es quien tiene las competencias. Hasta ahora lo normal era que era el Ministerio de Energía en los últimos 10 años quien está regulando todo esto. De hecho, estos costes regulados que van a subir ahora el 1 de junio llevan sin subir desde el año 2015. Es decir, llevamos 6 años con los mismos costes regulados del sistema porque a nivel político no interesaba subirle el coste de la energía. Entonces, ¿eso qué significa? Que llevamos 6 años donde los costes del sistema han aumentado, pero los ingresos del sistema no han aumentado. Entonces, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene el mandato de que el sistema tiene que ser, no puede tener déficit. Y no solo no puede tener déficit, sino que encima hay que pagar el déficit que se ha generado en los últimos años. ¿Vale?
Entonces, eso hace que se repartan los distintos conceptos entre los dos organismos. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia se encarga solo de lo que es la parte de la energía y cómo se transmite, es decir, transporte y distribución. Y es la que tiene la obligación de decir, oye, si los gastos de la distribuidora son 20.000 millones, pues hay que ingresar 20.000 millones a repartir. Y va a fijar una parte de los peajes. Y luego el Ministerio de Transición Ecológica, el resto de cargos es el que dice, bueno, pues como digo, pues el tema de lo que cobra el operador del sistema, la producción no peninsular, las retribuciones a las renovables, lo que se tiene que pagar de déficit, es el que va a decidir lo que se paga. Es decir, que puede que ahora, a partir de ahora, en vez de tener un cambio uno anual, que antiguamente se tenía, como digo, desde el año 2015 no tenemos cambios, pero que anteriormente pues teníamos habitualmente uno al año, pues puede que haya veces que tengamos 1, 2 o 3 cambios al año en función de si cada uno de los organismos decide que tiene que ajustar sus cambios, sus costes. ¿Qué toca como nueva regulación? Bueno, pues como he dicho, hay una parte regulada que se divide en peajes y cargos. Se aplican tanto a la potencia como a la energía. Y entonces, la parte regulada de potencia baja, es decir, va a ser más barato tener potencia contratada y baja sensiblemente. Por contra, la parte de la energía se incrementa y se incrementa muchísimo. Es decir, va a ser más caro consumir energía que tener potencia contratada. Una cosa también muy importante que se va a notar bastante en muchos suministros es que en todos aquellos contratos con más de 15 kilovatios, cuando no llegabas a consumir el 85% de la potencia que tenías contratada, te cobraban el 85%. Es decir, si tenías 100 kilovatios contratados y ese mes tu máxima era de 20, te cobraban 85. ¿Vale? Y a partir de tenías penalización a partir de pasarte un 5%. Pues a partir del 1 de junio te van a cobrar el 100% de la potencia, independientemente de la que consumas. O sea, esto a los suministros que son estacionales les viene fatal. Estamos siempre hablando de más de 15 kilovatios. Y a los contratos que tengan penalizaciones le van a penalizar a partir del 100%. Es decir, si tienes contratados 100 y consumes 101, pues ya vas a tener penalización. Luego, se generaliza la discriminación horaria en todas las tarifas. Va a haber todos los días 3 periodos. Hay una pequeña diferencia entre los de menos de 15 kilovatios y los de más de 15 kilovatios, pero todos los días 3 periodos. Y esta gráfica que veis está a escala, es decir, esta es la diferencia de precio que va a haber entre los distintos periodos. Como veis, la diferencia entre el punta y el valle es enorme. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Incentivar que el consumo en punta no se haga. Por contra, los fines de semana va a ser todo valle. Entonces, en función de a cada cual, pues, o sea, hay gente que va a ganar, va a tener horas de precio más barato de lo que tenía antes, porque no tenía ningún tipo de discriminación horaria, sobre todo los domésticos que no teníamos discriminación horaria. Pero, por ejemplo, las viviendas que tenían ya discriminación horaria, perdemos el número de horas. Antes teníamos 14 horas baratas y 10 horas caras, y ahora pasamos a tener solo 8 horas baratas, y encima pasamos a tener 8 horas muy caras. Entonces esto, el consumo en las horas caras va a ser que va a haber que tener bastante cuidado. Otra cosa importante, ¿vale? Es, bueno, pues como decía, en baja tensión, desaparece la distinción de 10 a 15 kilovatios, o sea, ahora ya hay solo una tarifa hasta los 15 kilovatios, que va a tener, como hemos visto, 3 periodos de energía y abren la puerta a tener 2 periodos de potencia. El periodo de potencia nocturno y el resto del tiempo. Fines de semana y nocturno y el diurno. ¿Cuál es el objetivo de esta potencia nocturna? El objetivo es, 1, posibilitar el tema de la recarga de vehículos eléctricos y el uso de acumuladores de energía. El uso de acumuladores de energía se usan especialmente en climas fríos, como son radiadores que acumulan, o sea, son elementos que acumulan mucho calor durante la noche y lo van soltando despacito a lo largo del día. Son elementos que requieren muchísima potencia eléctrica y, de hecho,
esto de tener dos potencias es como una especie de salto atrás porque hace 10 años esto se podía tener. Las viviendas podían tener dos potencias y entonces tenías dos circuitos. Un circuito para los elementos de acumulación y otro circuito para el resto de la vivienda. Ahora esto, como el contador es digital, pues ahora ya no hace falta tener dos elementos distintos. Y como decía antes, también para el vehículo eléctrico, es decir, contratar un contrato a lo mejor de 10-12 kilovatios para tener un cargador un poquito más rápido del vehículo eléctrico, antes suponía un coste muy, muy elevado. De esta manera, el coste de la potencia nocturna es muy, muy, muy bajo, ¿de acuerdo? De todas maneras, también se ha creado la figura del suministro para vehículo eléctrico, ¿vale? Este es interesante, pues, por ejemplo, para empresas o incluso para particulares que quieran tener un contrato de un suministro solo para carga de vehículo eléctrico. Porque ahí la potencia es gratuita. Solo te cobran la energía. Eso está pensado sobre todo, pensemos que ya por ley ya es obligatorio que un montón de edificios públicos, locales de pública concurrencia que tengan parkings y todo eso, y edificios de viviendas que se les instale, que sean de nueva construcción, ya tienen que empezar a tener cargadores eléctricos en función del número de plazas de los parkings. Bueno, pues hasta ahora eso supone un coste importante porque un cargador eléctrico de los normalitos estamos hablando de 20-25 kilovatios de potencia contratada. Si ya hablamos de un cargador rápido, hablamos de 150 kilovatios de potencia contratada. 150 kilovatios, pues hasta ahora estábamos hablando de 15.000 euros al año solo en potencia. Más luego la energía. Bueno, pues ahora todos esos cargadores, todos esos contratos, si el contrato es solo para un cargador de vehículo eléctrico, la potencia es cero. Como me he dicho antes, la distinción de los de 15 kilovatios se sigue manteniendo, se unifican los de menos de 15 kilovatios. Los de menos de 15 kilovatios siguen teniendo el control por ICP, por elemento de salto, y los de más de 15 kilovatios, en principio, siguen iguales. Lo único que ellos, el principal cambio que tienen es que pasan a tener 6 periodos de potencia y 6 de energía. Pero al día siguen teniendo 3. ¿Vale? Ahora veremos una cosa para que podáis ver la diferencia. Y otra cosa muy importante es que las potencias contratadas tienen que ser crecientes. Hasta ahora en baja tensión podías tener, por ejemplo, una tienda, podía tener con 3 periodos, siendo el último el nocturno, podía tener 20 kilovatios en punta, 20 en llano y 5 en valle, porque por la noche estaba cerrada y no necesitaba casi consumo. Ahora tienen que ser crecientes. Es decir, si para poder tener 20 kilovatios en punta, vas a tener que tener 20 en todos los periodos, ¿vale? Y esto, según qué suministros, también, como digo, puede suponer un coste, un incremento del coste. Bueno, pues esta es la distribución de los periodos para la tarifa 2.0. Como he dicho antes, son 3 periodos, como vemos aquí. Bueno, pues todos los días del año los periodos se repiten durante todos los meses. Ya no hay distinción entre verano e invierno. No hay horario de verano, no hay horario de invierno, que antes sí lo había. Y los fines de semana, como he dicho antes, fines de semana y festivos. Una cosa muy importante, festivos son festivos de ámbito nacional de fecha fija. Es decir, el Viernes Santo no es festivo, porque no es de fecha fija. El 19 de marzo no es festivo, porque aunque es festivo, no lo es en todas las comunidades autónomas. Entonces, básicamente es el 1 de enero, el 6 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. Y ahora vamos a alta tensión. Alta tensión, aquí han unificado. A partir de ahora, todos los suministros de alta tensión, independientemente de la potencia, tienen 6 periodos, tienen 6 periodos de potencia, 6 periodos de energía, y el control de potencia se hace por maxímetro dependiendo del tipo de contador. El tipo de contador es el que va a registrar, ya no es la potencia, ya no es la tarifa, sino si el tipo de contador que tenga, si es un contador tipo 3, tipo 4. Y ahora explicaré, luego veremos un caso donde veis que puede ser interesante el cambiar el tipo de contador. Igual que en la tarifa anterior, las potencias contratadas deben ser crecientes, pero bueno, esto ya ocurría en alta tensión de siempre. Esta es la distribución a lo largo del año. Como veis, seguimos con 3 periodos cada día, pero lo que ocurre ahora es que los periodos se van alternando a lo largo del año. No es lo mismo para la península que para las Baleares, que para Canarias, que para Ceuta y Melilla. Esto es el de la península. Pero en principio siempre es lo mismo. Cada día tenemos punta, llano y valle. Lo único que la punta y el llano pueden cambiar en función del mes del año.
El principal cambio que hay aquí es que hasta ahora, agosto era Valle, era P6, que es el periodo más barato, y abril y mayo y octubre eran solo P5. Entonces se han reducido mucho el número de horas baratas y se han incrementado el número de horas caras. O sea, a la gran industria o a todo consumidor de alta tensión, en general, no le beneficia. Y ahora un tema importante también que va a afectar bastante y puede afectar a mucha gente, terminar afectando a mucha gente. El tema de la energía reactiva. Antes hemos hablado, cuando he visto la factura, que lo que era la penalización por reactiva. Bueno, cuando por un cable eléctrico, lo que circula es una corriente eléctrica. La potencia que está pasando por ahí realmente es lo que se llama la potencia aparente. Es decir, la intensidad por el voltaje. Eso es la potencia aparente. Es la corriente que está pasando por el cable. De esa corriente que está pasando, no toda la energía se puede usar al 100%. Es lo que se llama potencia activa. Hasta ahora hay una penalización para los suministros de más de 15 kilovatios que se llama la energía reactiva, que es, como vemos, esto es un triangulito muy sencillo, digamos sería, en este caso, se llama el coseno del triángulo, ¿no? Cuanto mayor es la energía reactiva, mayor es la aparente. O sea, para una misma potencia activa, que es la que realiza un trabajo, podemos tener mucha potencia aparente si subimos mucho la reactiva o poco. En los contratos donde hay mucha energía reactiva, si hay una penalización y la penalización puede ser muy importante. Para verlo más gráficamente, bueno, pues la energía reactiva puede ser la espuma de la cerveza. En un vaso de cerveza tenemos todo el vaso, la energía aparente. La energía activa sería lo que te quita la sed y la energía reactiva es lo que te rellena el vaso. Si tenemos mucha energía reactiva, realmente tenemos poca chicha en el vaso. Bueno, el principal cambio que hay a partir de ahora es que, bueno, en la gráfica antes hemos visto que la energía iba para un lado. Bueno, pues realmente la energía puede ir para arriba y para abajo. O sea, podemos tener reactiva, inductiva o capacitiva. El problema con la inductiva es que es el que ha habido hasta ahora y es el que se solucionaba poniendo baterías de condensadores. Nos hemos pasado de poner condensadores y ahora hay un exceso muchas veces de capacitiva. Estoy dándome cuenta que aquí pone capacitiva. Bueno, de capacitiva. Bueno, pues esto se abre la puerta a una futura penalización. Y digo que se abre la puerta porque a lo largo de la evolución de esta nueva regulación, desde que se empezó a hacer pública los documentos, se han ido poniendo en exposición pública las distintas versiones de los documentos, ha habido cambios. Entonces, en el año 2020, cuando se aprobó ya el cambio, se incluía una penalización por cada kilovatio hora de energía capacitiva. Ya se incluía. Lo que pasa que en el 18 de marzo de este año, que hubo un pequeño cambio, básicamente para retrasarlo hasta el 1 de junio, ahí el coste que se le puso fue cero. O sea, hemos pasado de tener precio a no tener precio. Pero no se ha anulado, es decir, los contadores van a registrar capacitiva y en cualquier momento nos la empezarán a cobrar. Esto es una cosa que con los suministros de alta tensión, que son los que en principio se va a empezar a cobrar, tienen que empezar a mirarlo ya porque pueden cambiarlo de hoy para 2 meses. Y probablemente mi opinión es que el 1 de enero del año que viene se va a empezar a cobrar la capacitiva porque así la memoria sí quedaba reflejada en la memoria de la circular. Ahora ya vamos a ir un poquito más en serio a ver casos por casos. Vamos a ir tarifa por tarifa, la tarifa anterior y cómo queda. Entonces, por ejemplo, vemos la tarifa 2.0, menos de 10 kilovatios en baja tensión, se pagaban 38 euros por kilovatio y ahora, entre los dos periodos, no vamos a llegamos a los 32. Como vemos, hay una pequeña bajada de potencia. Pero en precios regulados, y esta es la parte regulada solo, pensar que a esto luego hay que sumarle el coste de la energía, pasamos de unos peajes de 4 céntimos, de 4,4 céntimos, a una punta de 12,8. O sea, ya solo en la parte regulada, ¿vale?, subimos casi 9 céntimos en el periodo caro. ¿Sabéis de dónde viene esa diferencia tan grande que hay entre el caro y el barato? De principio, ninguno de los peajes es más barato. O sea, en 2.0 ahora mismo tenemos 4,4 y ya pasamos en punto valle a 5,3. O sea, que la energía sube sí o sí, pero en punta sube muchísimo. Y esto es un caso real
de un pequeño comercio que podría ser también el equivalente de una oficina. Potencia contratada, ¿veis? Esta es la curva diaria del consumo de un día tipo. Tiene un consumo nocturno, en este caso pues pueden ser equipos informáticos, la iluminación del escaparate, y luego tiene un consumo diurno a lo largo del día del consumidor. Podría ser también la curva de una vivienda que tenga una ocupación principalmente durante el día, ¿vale? Y ya por la noche pues se apaga la luz. Puede ser muy parecido. Bueno, pues estos son los números. Tarifa 2.0, potencia contratada 6,56 kilovatios. Los precios que pongo aquí son precios reales de renovaciones actuales. El precio en la tarifa antigua y el precio en la nueva tarifa. ¿Veis que pasamos de 12,7 céntimos en precio único a 22 céntimos el precio caro, el punta? Luego los otros dos sí son más baratos. Por eso, una persona, un consumidor que tenga mucho consumo por la noche y no tuviera discriminación horaria, pues hombre, va a tener muchas horas con un precio ya ligeramente más barato o más barato que lo que ya tenía. Pero las puntas le van a penalizar mucho. Bueno, pues este suministro en concreto consumía 34.000 kilovatios hora al año. El coste de la potencia anual es de 250 euros al año. En energía, con estos precios, pagaría 4.300, con lo cual en un año serían 4.500 euros al año. Con los nuevos horarios, con las nuevas tarifas, pasa de 250 de potencia a 210. Ahí tenemos lo que he dicho antes, un ahorro, bien. El consumo que tenía ahora en un solo periodo se le distribuye en los 3 periodos según las horas. Pero aquí ya tenemos una subida de energía importante, de 4.300 a 4.700. Coste total, casi 4.900, casi 5.000 euros. El resultado del cambio, sin hacer nada, 400 euros. Como digo, esta es la tarifa muy parecida a casi todas, porque casi todo el mundo tenemos una tarifa parecida y las circunstancias puede variar el número. O sea, en vez de 34.000, dividir por 10 y tendréis una vivienda, ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi caso, el coste anual va a ser de casi 8 euros más de 6 euros más al mes, porque yo sí tengo discriminación horaria, o sea que me veo bastante perjudicado. Tarifa 3.0, ya es un pequeño negocio, ya un negocio más grande. Igual, vemos que a nivel de potencia, de coste de la potencia, hay una reducción de 81 a 53 euros, o sea que hay una reducción de potencia importante, pero en coste de los conceptos regulados, pues hay un incremento no tan grande, ojo, no tan grande como aquí. Aquí hemos visto que pasamos de 4,4 a 15, o sea, se multiplica por 3 y pico, que aquí, ¿vale? Entonces, este sería el consumo de un mediano comercio, parecido al anterior, lo único que en tres periodos. También podría ser eso, una oficina que hacen pausa a mediodía. ¿Qué tenía de potencia contratada antes? Tenía 16, 20 y 3. Lo que he comentado antes. Anteriormente se permitía contratar distintas potencias para cada periodo. Bueno, pues ahora mismo ya solo va a poder contratar la máxima, la que necesite en el periodo de potencia más alta, en todos los periodos. Entonces, en este caso, aún así hay una pequeña reducción del coste de la potencia. Si pudiéramos seguir teniendo esta opción, pues habría una reducción un poquito mayor. El consumo eléctrico, incluso de este, es menor que el anterior, pero veis que aquí este sí tiene una ligera, bueno, es un 10%, más del 10%, aquí sí tiene un beneficio al cambiar de tarifa. Un restaurante, perfil de consumo muy diferente al anterior. Tiene mucho consumo en unas horas a mediodía y por la noche. Tiene una potencia, digo por ahí un poquito más rápido, es que veis que tiene que subir la potencia contratada, mantiene la del día y la de la noche viene aquí. Este, que tiene un consumo bastante más alto que el anterior, se ve ligeramente perjudicado. ¿Por qué? Por la energía. Cuanta más energía consumas, más perjudicado te viene el cambio. Una empresa que fabrique a 3 turnos, es decir, 24 horas al día, de lunes a sábado por la mañana, que es el caso de esta fábrica. Bueno, pues en potencia tiene un ahorro importante, ¿vale? Vemos de 5.400 a 3.500 euros, pero en cambio en coste de energía pasa de 20.000 a 25.000 euros. Saldo negativo, casi 3.900 euros. ¿Qué ocurre en alta tensión? Pues en alta tensión, como hemos dicho antes,
todos los suministros pasan a tener el mismo tipo de tarifa, ya no hay distinción entre menos de 400 y más de 450 kilovatios, y igual aquí tenemos una reducción un poquito de la potencia y un incremento bastante importante del coste de la energía. En el caso, por ejemplo, de una fábrica en alta tensión, pues aquí básicamente se queda como está, o sea, tiene el saldo es prácticamente el mismo. O sea, el pasar de 6 periodos a 3 periodos no le supone un cambio importante. Aunque si podéis ver, sí he podido bajar, y esto ocurre precisamente porque hemos podido bajar potencia por lo que he comentado antes de cómo se factura la potencia. Aquí, teniendo en cuenta que va a haber penalizaciones, aún así, el coste de la potencia lo hemos podido bajar y entonces ahí es de donde viene el ahorro, porque el coste de energía vemos que tiene un incremento. Un almacén, yo estoy en el sector hortofrutícola, tengo muchos clientes, almacén hortofrutícola, que lo he traído por el siguiente caso. Uno, este es también un ejemplo muy claro del tema de lo de la potencia cuarto horaria. Vemos que ahora mismo tendríamos que contratar a una potencia de 180, podremos bajar potencia, ¿vale? Porque no vamos a tener que contratar al máximo. Pero es que además este suministro tiene muchísima estacionalidad. Tenemos varios meses al año que la fábrica está prácticamente cerrada porque estos trabajan fruta de hueso. Entonces hay varios meses que directamente no tienen consumo. Bueno, pues este sí que se ve muy beneficiado. Tenemos una reducción importante en potencia contratada, ¿vale? Y el hecho de tener mucho consumo en el periodo más barato, vemos que porque estos son muchas cámaras de frío, ¿vale? A este suministro sí le viene muy bien el cambio. Entonces, como dije al principio, pues lo normal suele ser que vayamos a empeorar, pero algunos suministros sí les puede mejorar, ¿vale? Entonces ahora, por no poner más ejemplos, ¿vale? Si luego queréis casos particulares me lo podéis comentar. ¿Qué tenemos que hacer a partir del 1 de junio? Uno, comprobar bien los nuevos cambios, porque estos nos afectan a todos, ¿vale? Hay que ver que se adapten correctamente, porque no es raro que cada vez que ha habido cambios regulatorios, las comercializadoras aprovechan para hacer cambios de precios y normalmente en beneficio propio. Además tenemos la dificultad que esto no es solo un incremento de que, oye, pues te ha subido un poquito, entonces si ha subido 0,05 céntimos, pues el precio debe subir 0,05 céntimos. No. Aquí es que encima pasamos de tener unas tarifas a tener un precio a tener 3 precios, de tener 3 precios a tener 6 precios. Entonces eso, a nivel también de cómo las comercializadoras fijan el precio de la energía, hay un cambio importante. Entonces, aquí es muy probable que muchas comercializadoras aprovechen para hacer una actualización de contratos y va a ser muy, muy difícil el estar completamente seguro de que los precios que te están pasando nuevos corresponden realmente con la realidad. O sea, que va a haber que, sobre todo en consumos importantes, mirarlo muy bien. Hay que optimizar la potencia. Como hemos visto, sobre todo a los de 3 suministros, a los que pasan a 6 periodos de potencia, es muy importante el poder cambiar o sea, tener muchas potencias. Y el tramo de 10 a 15 kilovatios, el que está por ahí, si tiene un consumo suficiente, pasar a la tarifa 3.0 puede suponer un ahorro muy importante, porque ha bajado bastante la potencia y pasa a tener muchos más precios y por lo tanto y a tener unos peajes más baratos. O sea que un pequeño negocio o incluso una vivienda que una persona diga, yo es que tengo 12 kilovatios, 13 kilovatios contratados, pues todo es ver si el boletín permite subir a los 15 o si no, si se puede hacer un boletín nuevo, porque pasar a una tarifa 3.0 puede ser muy interesante. Comprar la energía, o sea, lo que hay que hacer es establecer un buen planteamiento de compra de energía. A nivel particular, pues pedid muchas ofertas. Y si tenéis alguna duda, pues me llamáis, ¿vale? Que yo os asesoro sin ningún tipo de problema. A nivel también particular, todos los años hay que mirar precios de energía. No dejar que con los contratos de electricidad se vayan renovando automáticamente, porque lo normal suele ser que los precios te los suban. Aunque el mercado haya bajado, te los suban. Y esto, desgraciadamente, muchas comercializadoras funcionan igual que las de compañías de telefonía, que las de los de seguros. Solo en el momento en que te dices que te vas es cuando te empiezan a ofertar precios más bajos. Y es triste, pero es así. Pero ojo, que esto ocurre incluso con consumidores con grandes consumidores. Si tú no denuncias el contrato, lo normal suele ser
que cuando te proponen precios sean peores que a lo mejor los que te hubieran propuesto si hubieran negociado con antelación. Y sobre todo, toda esta medida, todo este cambio regulatorio está enfocado a incentivar el ahorro de energía, reducir consumo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar los consumos energéticos. En una vivienda hay muchos sitios donde se puede mejorar y hay puntos donde se puede ahorrar energía. Hay que ver el tema de desplazar consumos. Por ejemplo, en el doméstico, en una vivienda, pues lo de poner la lavadora a las 10 de la mañana, pues a lo mejor compensa o ponerla un poquitín antes o ponerla un poquitín después. Y si puedes ponerla a las 7 de la mañana, mejor que mejor. Lo mismo ocurre con el lavavajillas, que son los dos electrodomésticos que más consumo de electricidad tienen puntual. El electrodoméstico que más consume una vivienda habitualmente es la nevera. Con las neveras hay que tener mucho cuidado porque a veces son un elemento que funciona. Abrimos la puerta de la nevera, el producto está frío, pero el consumo se ha disparado porque la nevera está muy forzada. Y luego hacer medidas de ahorro energético, o sea, estudiar dónde se puede mejorar y ya sea en viviendas o en empresas, limitar pérdidas, eso es lo primero. Temas de climatización, pues mejorar el aislamiento de las viviendas, aislamiento de oficinas, aislamiento de cámaras industriales, de cámaras de frío. Hay que reducir las pérdidas. En el aire comprimido, el porcentaje de pérdidas en muchas empresas es disparatado. Y el aire comprimido cuesta muchísimo, un consumidor de energía muy, muy, muy elevado, y en el momento que tienes un porcentaje de 20 un 25% de pérdidas, la cantidad de dinero que se desperdicia y de energía es brutal. La recuperación de calor, que es una cosa que con la nueva normativa de viviendas es más común, hay que plantearla también en oficinas y en viviendas si se va a hacer una reforma integral de la vivienda. Es decir, no tiene sentido la energía que estamos empleando para climatizar el aire que viene de fuera, luego desperdiciarla porque todo el aire, estamos renovando todo el aire continuamente. El tema de la iluminación ya estamos muy concienciados en cambiar a LED, pero con criterio. No siempre el LED es la mejor opción, sobre todo porque hoy por hoy todavía sigue siendo caros los buenos. Cuando digo los buenos es porque hay mucho LED muy baratito, que te dura luego 3 semanas, un mes, 6 meses, y realmente la calidad de luz que dan además es muy mala y la inversión es patética. Limitar el despilfarro es cambiar patrones de uso, ver que no se quedan elementos encendidos cuando se podrían quedar apagados, el famoso consumo fantasma de los electrodomésticos tipo televisión o tipo microondas, todo aquello que tiene una pantallita es un consumo pequeñito, pero que si antes a lo mejor podía suponer el 2-3% del consumo, pues el 2-3% de una factura ahora a lo mejor un 10% más cara, pues es más dinero. Mantenimiento preventivo en la industria es una obligación, hay que hacer un mantenimiento antes de que se rompan las cosas, pero en las viviendas también. O sea, el aire acondicionado, pues cada 2 años el revisar los filtros, sí es mejor cada año, pero los elementos, sobre todo los que más consumen y que usamos poco, por ejemplo el aire acondicionado, sí conviene hacerle un mantenimiento porque si no el consumo aumenta. Y el tema de la monitorización, con los nuevos contadores digitales, en una vivienda se puede tener una lectura en tiempo real del consumo que estamos haciendo y podemos ver perfectamente el histórico de consumo hora a hora, lo cual nos permite ver cuándo consumimos más, cuándo consumimos menos y llevarnos la sorpresa a lo mejor de que el 50 al 60% del consumo que hace una vivienda es lo que yo llamo consumo base, que es el consumo que hay 24 horas al día. O sea, el consumo que, por ejemplo, puede haber por la noche a las 3 de la madrugada, pues ese es el consumo base. Pues a veces en muchas viviendas el consumo es muy, muy alto. Como decía, todo esto está pensado para incentivar este tipo de medidas. Lo que ahora se está incentivando también mucho es el tema del autoconsumo. Es decir, poner equipos normalmente fotovoltaicos para generar electricidad en el propio punto de suministro. ¿Esto es interesante? Sí. ¿Cuándo? Cuando ya hayamos pasado por ahorrar. Es decir, no tiene sentido poner una instalación más grande de la que realmente necesitamos si se pueden hacer medidas que nos puedan hacer que necesitemos menos energía. Hay que hacer un buen estudio, un buen dimensionamiento incluso para las viviendas. Pensar que las viviendas antes eran menos interesantes, ahora empieza a ser bastante interesante a nivel económico.
Y las baterías también se convierten en una opción interesante, incluso la opción de una batería para cargar por la noche y consumir durante el día. Todavía es caro, es más interesante poner un autoconsumo que cargue la batería, pero si no hay posibilidad o en función del perfil de consumo podría ser una opción. A lo mejor en un par de años cuando bajen las baterías. Hay dos tipos de instalaciones de autoconsumo de producción fotovoltaica, lo que sería sin excedentes, es decir, esto vemos aquí pues, una gráfica del perfil diario de una instalación, donde lo que se genera nunca es superior a lo que se consume. La instalación está limitada. No tiene sentido hacer instalaciones muy grandes sin excedentes. Lo que tienen de interesante este tipo de instalaciones es que son mucho más fáciles de instalar a nivel normativo, porque no hay que pedir un punto de acceso a la distribuidora y además bueno, pues para instalaciones muy grandes, a lo mejor los excedentes que se tienen son relativamente pequeños y no compensan el convertirse en productor energético. La otra instalación es aquella que tiene excedentes, es decir, que la producción es mucho más alta de lo que se necesita. En este caso, la instalación que vemos aquí, la línea verde es lo que se va a verter a la red, o sea, todo lo verde es, además de lo que ya hemos producido, que estamos autoconsumiendo, lo que se va a verter a la red, que pueden ser o bien vendidos directamente o en caso de instalaciones de menos de 100 kilovatios, hay una figura que es muy interesante que es compensación, que es que en la propia factura se te compensa, es una reducción en la factura y es la modalidad más sencilla porque administrativamente es la que menos trámites requiere. Cuando ya tienes excedentes, que sí tienes que pedir un punto de acceso, menos en viviendas, menos instalaciones de menos de 15 kilovatios, que ahí el punto de acceso no es necesario. Entonces, ahora el autoconsumo es una opción muy a tener en cuenta. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el mercado está cambiando bastante, el mercado está evolucionando de una manera bastante aleatoria. El precio, como he dicho antes, estamos viendo comportamientos muy inusuales. Si hemos visto antes el 21 de mayo, vemos que el 8 de mayo, este fue un domingo, tuvimos a mediodía precios casi de cero, aunque luego en la factura pagarás los peajes, los 6 céntimos de los peajes, pero aquí vemos que el coste nocturno era bastante más alto que el coste diurno. Esto no está ocurriendo solo en España, sino que está ocurriendo también a nivel europeo, ¿vale? O sea que no es una tendencia en todas partes. Y bueno, pues no quiero alargarme mucho más. Lo más importante, este cambio regulatorio va a suponer un cambio muy importante en cómo hasta ahora nosotros pagábamos la energía. Otra cosa muy importante es que se han quedado varias cosas en el tintero. Lo de la capacitiva es una cosa, pero hay más cosas que se han quedado en el tintero y que probablemente vayan viniendo en el futuro, como es un coste más alto de las penalizaciones de potencia, es decir, van a hacer que los suministros tengan que contratar más potencia, sobre todo en industria, para evitar tener penalizaciones. Se han quedado también en el tintero que el tema de la capacitiva pueda llegar a baja tensión, a más de 15 kilovatios. Como digo, eso es algo que hay que mirar muy bien y con antelación, porque en cálculos, cuando todavía no habían puesto el precio de cero, cuando el precio era de 5 céntimos el kilovatio hora de reactiva, en varios de los clientes donde estuvimos haciendo simulaciones de lo que les iba a afectar, pues en varios de ellos la penalización podía ser de 800, 900 euros al mes. Es decir, ya cantidades muy importantes, porque hasta ahora toda la compensación que se ha hecho ha sido sobre la reactiva inductiva. Poníamos un montón de condensadores y así no tenías problemas de capacitiva. Pues ahora hay que reorganizar las instalaciones para que eso no ocurra. Y bueno, pues espero no haber sido muy pesado y que os haya parecido interesante. Bueno, aquí tenéis mi teléfono de contacto profesional y comentaba antes a Julio el personal, pero vamos, ya sabéis dónde encontrarme y a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias, Luis. Comenta Ángel Blanco, una conferencia maravillosa. Muchas gracias. También Bueno. José Luis dice muchas gracias, Luis. Igualmente yo, Alan, Luis, enhorabuena. La verdad que aunque es un producto un poco pesado para los que somos neófitos del tema,
ha sido muy instructivo y la verdad que has aclarado un montón de cosas. Han quedado, como bien has dicho, algunas preguntas en el aire, sobre todo para nosotros los pequeños consumidores, que somos los más afectados. Alguna persona en televisión estaba comentando que ya tendremos que cambiar el hábito de vida, dormir de día y trabajar de noche, que saldrá más barato. No, yo se lo decía a una amiga que cuando me lo comentaba, digo, ¿tú no te quejabas de que no tenía vida nocturna? Pues, pues va a ser por obligación del gobierno. Te va a tocar hacer eso. No, Van a salir los gin tonic más baratos. sí. Lo que has dicho antes, Luis, es no solo en España, que esto sí que me ha llamado la atención. No, lo que decían era la tendencia de los precios que están cambiando. O sea, la regulación en cada país es distinta. De hecho, la regulación a nivel de peajes, de distribución de peajes y todo eso, cada país tenemos una completamente diferente. Pero lo que son las tendencias de cómo van evolucionando los precios, pensemos que a nivel europeo todos los mercados eléctricos estamos interconectados. En mayor o menor medida, siempre nos quejamos con la interconexión con Francia, que es poquita, pero hay una cierta interconexión. Y la tendencia, sobre todo con el tema de la instalación de renovables, fotovoltaica especialmente, es que cuando se está instalando muchísima energía fotovoltaica en toda Europa, y lo que se espera es que se instale muchísima más, y ahora mismo, o sea, solo pensamos en la dimensión. La potencia máxima, la demanda máxima que ha habido en España de potencia en toda la historia fue de 56 gigavatios, ¿vale? Que fue en un invierno hace 2 años. Ahora mismo ya tenemos instalados, entre sistemas tradicionales y de renovables, 110 gigavatios de potencia. Es decir, ya tenemos más del doble. ¿Qué ocurre con las renovables? Que el sol no luce siempre, el viento no funciona, no hace siempre, entonces necesitamos mucha más potencia renovable que la que necesitarías en una nuclear, por ejemplo, que está funcionando 24 horas al día sin ningún problema. Pero es que solo en fotovoltaica hay solicitados 160 gigavatios de potencia. O sea, sí es cierto que lo que se quiere es, para descarbonizar la energía, el sistema, es decir, que haya menos consumo de otras fuentes fósiles, se quiere electrificar, es decir, pasar consumo eléctrico, transporte, climatización, mucho consumo industrial que ahora mismo se hace con carbón, pasarlo a consumo eléctrico. Entonces, la demanda eléctrica va a aumentar y va a aumentar un disparate. Pero durante un tiempo, mientras la demanda no cubra toda la oferta que vamos a tener en los próximos 2 o 3 años, va a haber muchas veces donde el consumo eléctrico nocturno, el coste de la energía va a ser más caro. Lo que he dicho antes de los reguladores, de que hay 2 reguladores que van a poder ir cambiando de vez en cuando las reglas del juego, es, en principio, los peajes están fijos para 5 años. El coste no, pero los peajes sí. O sea, no van a cambiar los periodos de aquí a 2 años. En principio. Pero el coste de los mismos sí pueden cambiarlo. Entonces, si se ve de repente que empezamos todos a consumir por la noche como si no hubiera un mañana, pues a lo mejor tienen que bajar el coste de la punta y subir el coste del valle. ¿Vale? Lo que van a intentar es siempre incentivar que consumamos donde menos, o sea, que movamos el consumo. ¿Qué ocurre? Que muchas industrias, muchos negocios no pueden hacerlo. El negocio no puede coger y cerrar. Sí puede intentar desplazar cargas. O sea, por ejemplo, si tienes cámaras de frío y tienes varios compresores, puedes intentar que no todos te funcionen al mismo tiempo. O intentar almacenar energía en forma de frío, que eso en algunos sitios lo estamos haciendo. En una casa no puedes hacerlo. Tú no puedes tener dice, pues es que almaceno todo el frío en la habitación de invitados, ¿no? Y luego cuando tengo calor me meto ahí. Eso no puedes hacerlo. Pero por eso he dicho que a lo mejor las baterías todavía son caras, pero si en un par de años llegan a precios ya interesantes... Ese que se quejaba de que su padre... Sí. Por ejemplo, ahora mismo, pues lo de el despistarte y poner la lavadora en un horario, pues a lo mejor te sale el lavado por euro y pico. Claro. En una factura mensual, 2 o 3 lavados y dicen, oye, estoy pagando mucho más de lo que pagaba antes. Entonces, eso sí nos lo vamos a tener que hacer mirar bastante. Y sobre todo, como tú decías antes al principio, dices, ¿qué ocurre luego con la comercializadora? Es que las comercializadoras van a llegar y te van a ofertar un solo precio. No te preocupes, pero el precio base que van a tomar ellos es el alto. Entonces, a lo mejor en vez de darte un precio de 22, te dan un precio de 20, pero para todo el día. Dice, no, así puedes consumir cuando te dé la gana en cualquier momento, a 20. Y a lo mejor, si tuvieras 3 periodos, tendrías 22, 15 y 7. Pues tienes que ver cuál es tu perfil de consumo y si puedes
no consumir a las horas caras. En general, lo normal va a ser, yo he hecho cálculos con viviendas, con la mía y con otras viviendas que tengo datos horarios. Sí. En principio, si no cambiamos nuestro patrón de consumo, vas a tener un ligero empeoramiento, a lo mejor 2-3 euros más al mes. En casos excepcionales, a lo mejor te penaliza más. Aquellos que no tuvieran discriminación horaria, incluso puede que les baje la factura, porque van a tener muchas horas más baratas de lo que ya tenían ahora. Entonces, bueno, pues eso pues te ha bajado la potencia y tienes más horas de precio más barato de lo que ya estás pagando, pues genial. Eso te quería preguntar yo, Luis. Me ha parecido entenderte que ya no va a haber contratos con discriminación horaria a nivel particular. A ver, en principio ahí hay comercializadoras que a mí me están llegando ofertas de comercializadoras donde sí están haciendo contratos sin discriminación horaria. Te dan un solo precio, ¿vale? Pero lo que te decía es que el precio que toman es un precio hacia arriba. O sea, te ponen, en vez de un precio de 25 en punta, te están poniendo un precio único de 20. Pero 20 para las 24 horas del día. Y entonces, eso hay que verlo muy bien. Exactamente cuál es tu perfil de consumo. Las comercializadoras, pensemos que lo que... O sea, José Luis, hay comercializadoras que van y su oferta es: te regalo la energía de los 5 días que más consumes en todo el mes. Esa es su oferta comercial. Te dan un precio a lo mejor alto, 18 con precios actuales, ¿no? 18, 17. Cuando el precio a lo mejor ahora mismo, un buen precio está en 12. Te dan uno de 18. Pero es que te regalo la energía de los 5 días que más has consumido en todo el mes. Tú luego haces el cálculo, porque te descargas tu curva horaria y dices, espérate, si yo, o haces un cálculo estimado y dices, me estás regalando 20 kilovatios hora, pero yo estoy pagando de 500 que pago consumo al mes, me estás regalando 30. Pero es que los otros 450, 460 los estoy pagando mucho más caros. Pero comercialmente es muy atractivo. Te regalo la energía de tus 5 días más caros. Entonces, comercialmente hay comercializadoras que tienen ofertas que es muy, muy complicado de comparar unas con otras. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ahora hay comercializadoras que están directamente diciéndote al que tiene un solo precio, dice, te mantengo un solo precio. Pero como digo, te pasas de 14 a 18, a 19. Y probablemente esos precios, como digo, sean muy altos para lo que el mercado ahora mismo debiera dar, para tener un solo precio. ¿Vale? Y otra cosa que sí parece que me ha quedado claro, que el contratar potencia, que a veces nos quejábamos, oye, a lo mejor tengo yo en esta casa contratada más potencia de la necesaria y estoy pagando de más y tal. Ahora va a dar, vamos, no es que vaya a dar igual, pero vamos, que estaba más barato el tema de potencia. Claro, al bajártela, no pasaba nada porque estuviera un poquito sobrepotenciado, digamos. Te va a costar menos, te va a asumir menos. Lo que es importante, a ver, la potencia, el elemento de control que hay, que es el contador o el ICP, está regulado de tal manera que solo salta a partir de un 10% de exceso, ¿vale? Es decir, si tenemos 6 kilovatios contratados, solo saltará cuando nos pasemos a partir de 6,6, ¿vale? O sea que hay un cierto margen de tolerancia. Y otra cosa importante es que hay que decir, que es ahora mismo, lo decía antes del contador digital, si vais a la página web si ponéis en Google, a todos los que vivís en Levante, casi todos estaréis con Iberdrola como distribuidora, vais a la página web de Iberdrola Distribución, que ahora se llama i-de.com, tienen un portal del cliente donde os podéis dar de alta con vuestros datos. Por eso he dicho, nunca deis facturas, con vuestros datos que ponen en la factura, que te piden el CUPS y el DNI, ¿vale? Ahora te piden que me mandes una copia del DNI, pero pensar que muchas veces las copias del DNI también las regalamos, ¿no? Te pide alguien, oye, mándame no sé qué, y una copia de tu DNI, tú mandas tu DNI. O sea que es muy fácil darse de alta en ese portal. A nivel de protección de datos es bastante irregular. Bueno, pues ahí tenéis acceso en tiempo real a vuestro contador. Podéis descargaros el histórico de consumo de vuestro contador hora a hora. Podéis ver la potencia máxima que habéis ido consumiendo en los últimos 2-3 años, en función de cuando tengáis el contador instalado. ¿Y eso qué os permite? Pues, por ejemplo, poder ver si la potencia que estáis consumiendo, la máxima, está muy, muy por debajo de la que tenéis contratada. Y eso muchas veces yo me he encontrado casos de gente que tiene 9 kilovatios porque antiguamente le saltaba porque tenía los radiadores eléctricos y no sé cuántos, ya quitó todo eso y sigue con los 9 kilovatios.
y le ves y dices, si tú estás haciendo 4 o 5 kilovatios, pues puedes bajar 5 kilovatios. O sea que ahí en ese portal online podéis acceder al consumo, primero en tiempo real. El tiempo real puede ser interesante de decir, oye, yo quiero saber lo que me consume el horno o el aire acondicionado, sobre todo con el aire acondicionado. Pues pongo el aire acondicionado y miro antes y después. Oye, pues me consume 2 kilovatios, pues ya sé lo que me consume el aire acondicionado cuando lo pongo. Y sobre todo podéis ver el histórico. El histórico es interesante, sobre todo para ver eso, lo que he dicho antes del consumo base. El consumo base básicamente es el consumo de la nevera y de los electrodomésticos que tengáis puestos en modo fijo. Es que hay veces, hay en viviendas, que ese consumo base puede ser el 50, el 60% del consumo total. Eso significa que hagas lo que hagas durante el día, la inmensa mayoría del consumo está 24 horas al día. Entonces, actuaciones sobre ese tipo de consumos, por ejemplo, en la nevera, lo que decía antes, la nevera, tú abres la nevera y está la cerveza fría. Y dices, uy, qué bien. Pero a lo mejor la nevera no para. Está funcionando todo el tiempo porque tiene mal el ventilador o está sucio la rejilla trasera y no consigue disipar bien el calor. Te has dejado la puerta abierta. O está mal no la puerta abierta, no, pero está mal el burlete, está mal el aislamiento. Y entonces estás ahí con un electrodoméstico que son 200, 300 vatios, 24 horas al día funcionando. Y luego tú dices, no, es que he cambiado todas las luces a LED y no noto la reducción en el consumo. Porque las luces, la reducción en consumo en luces la notas si la luz está encendida 3, 4, 5 horas al día. Si no, si pasamos de fluorescente, la fluorescente compacta de toda la vida, al LED, pues o estás más de 6 horas al día o ni lo notas. Hombre, si pasas de una incandescente de 90 vatios a un LED de 3, sí. Pero es que ya nadie tenemos incandescentes. Todos tenemos compactas de 20 vatios. Entonces, sobre todo en doméstico, aire acondicionado, reducir pérdidas, aislamiento. Y sobre todo, va a haber, y Julio sigue por aquí, ¿no? Julio quería preguntar algo. Julio, el tema de las ayudas del IDAE para la rehabilitación energética de viviendas. Eso, sobre todo ahí los arquitectos son los que tenéis que hacer más hincapié. Hay muchísimo dinero en subvenciones a fondo perdido para rehabilitación de viviendas y en industrias también. Esos son otros lados, pero vamos, para viviendas podemos llegar a un 65% del importe de la ayuda. O sea que... Vamos a dar paso a Julio, que tenía la mano levantada hace tiempo, luego José Luis y Rosario también ha preguntado en el chat. Así que primero Julio. No, José Luis no. Bueno, Luis, es estratosférica tu conferencia. No maravillosa ni fenomenal, no, estratosférica. O sea, muy bien estructurada, muy bien explicada y muy clarita. ¿Vale? Yo creo que vamos, o sea, sobre 10, un 27. No voy a acabar en mí. Bueno, al final un poco, yo te quería preguntar, entonces, para ir de lo simple a lo complicado, los usuarios domésticos, por ejemplo, yo tenía antes tarifas de último recurso. PVPC. Claro, entonces ahora me van a pasar a la tarifa doméstica 2.0 TD. Sí, pero va a seguir estando la PVPC. ¿Vale? Lo único que se va a actualizar a tener 3 periodos. Vale, y entonces lo que tú nos dices es que tenemos que pedir ofertas a las comercializadoras para que nos den precios de esos 3 periodos. Claro, la PVPC sigue siendo una tarifa regulada para menos de 10 kilovatios. Lo que se han abierto la puerta ahora, que eso es interesante, antes la PVPC, en teoría, era solo para viviendas. No valía para negocios. ¿Qué ocurre? Que como el negocio normalmente es un autónomo y está su nombre, pues la comercializadora no preguntaba, oiga, usted, esto es un bajo comercial, esto no es una vivienda. Bueno, por ahora la han abierto a todo tipo. De hecho, yo tengo empresas que tienen locales y todas están en PVPC. Yo normalmente para menos de 10 kilovatios siempre recomiendo el PVPC. Me explico. Es una indexada, es decir, tienes precio variable, está regulada, no tiene sorpresas y es muy fácil de verificar que es correcto. ¿Vale? Porque en el mismo sitio donde he dicho del contador, tú te puedes descargar la curva que tú has hecho, vas a otro sitio, que voy a poner ahora aquí el enlace para que lo veáis, y ahí puedes comprobar si la factura que tienes es correcta o no es correcta. ¿Vale? Entonces,
¿Qué tienen las comercializadoras en este sitio que acabo de poner aquí, Facturaluz 2, permite simular la factura para ver si la facturación en PVPC es correcta? Porque es, como digo, es una tarifa regulada y solo tienes que meter el archivo que te descargas de la página web de la distribuidora. Entonces, ahora mismo yo en casa tengo PVPC y mi idea es seguir. Sí sé que he pagado a lo mejor estos meses de precios más caros, un poquito más caro que si hubiera tenido un precio fijo de hace unos meses, pero la tendencia y el promedio es que suelo estar pagando, tampoco yo no consumo mucho en casa, ¿vale? Pero a lo mejor entre 4 y 5 euros menos al mes de lo que hubiera pagado con una tarifa fija en los meses donde yo me ahorro más dinero. De promedio a lo mejor me ahorro 8 euros al año. No es mucho, pero es que yo no llego a 600 euros al año en electricidad. Entonces, la PVPC es una modalidad interesante. Va a seguir existiendo, lo que pasa es que ahora va a tener 3 precios. Entonces, ahora nosotros tenemos que llamar a nuestra comercializadora y cuando llamamos, nosotros seguimos diciendo que tenemos PVPT. No, a ver, PVPC lo tienes solo con las comercializadoras que ofertan el PVPC, que son las que se llaman de último recurso. Que es Iberdrola tiene una de último recurso, Endesa tiene una de último recurso, pero son comercializadoras que solo ofertan energía regulada. Iberdrola luego tiene la comercializadora de energía libre, como puede tener la Luz, Odo o Alcancia o cualquiera de las otras muchísimas comercializadoras que tienen ofertas en mercado libre. En mercado regulado son todas iguales. PVPC, ves, tú tienes PVPC. Tú no tienes que llamar a tu comercializadora actualmente porque ya es Iberdrola de último recurso. Entonces ella va a actualizarte directamente. Ahí sí que no tienes problemas de transparencia. ¿Vale? Puedes simularla, si tienes dudas, puedes simularla en el enlace que he puesto para ver que luego la factura que te llega en julio es correcta. Y si no es correcta, la puedes reclamar. Aquellos que tienen un contrato en Mercado Libre son los que tienen que decir, oye, a partir del 1 de junio, ¿qué toca? ¿Vale? Vale. Y luego ver pues, que no han aprovechado para meterle una subida de energía pues, porque le han dado. ¿Y se puede cambiar de mercado libre a mercado regulado? Sí, en cualquier momento. O sea, tú puedes decir, oiga, yo quiero cambiar, o sea, pues claro, pero tienes que llamar entonces a la comercializadora de último recurso. De mercado, sí. mercado regulado. Y entonces ella te cambia, claro, que para una vivienda normal y corriente, que es lo que tenemos casi todos, sí. Yo creo que lo que nos conviene es la PVPT, ¿no, Luis? Y si no tienes un consumo especialmente raro, sí. Sí, bueno, pues... mira, aquí está la comercializadora de Iberdrola. Esta es la última recurso. Como digo, pero también puede llamar a la de Endesa si te caen más simpáticos los de Endesa o tienes un primo en Endesa, ¿vale? La de último recurso son comercializadoras que solo venden energía de PVPC, ¿vale? Pero vamos, que para viviendas, para menos de 10 kilovatios, a lo mejor si ya tienes un consumo elevado, aunque tenga menos de 10 kilovatios, ¿vale? En Mercado Libre puedes encontrar ofertas más interesantes. Entonces, oye, pues la oficina esa que he puesto, que tenía 24.000 kilovatios hora al año, ¿vale? En Mercado Libre sí tiene mejores ofertas, porque ya tiene un consumo más importante. Pero para un doméstico lo normal suele ser que a lo mejor hoy de primeras te hacen una oferta buenísima, de unos precios tirados, pero eso dura 3 meses, 6 meses. O a lo mejor te bajan mucho la energía y te meten un viaje en la potencia. O te meten servicios de estos y es que además tiene un seguro de 15 euros al mes de no sé cuánto. Entonces te lo están cobrando por el otro lado. Y entonces, por ejemplo, si ahora tenemos contratado 5,75 kilovatios, ¿hay que modificar esa potencia? No tienes que modificar nada, solo si tú quisieras contratar más potencia en el periodo nocturno, porque tienes un coche eléctrico, por ejemplo, pues tú coges y dices, vas a poder contratar hasta lo que te dé el boletín. Ojo, si tu boletín es de 9, no vas a poder pasar de 9. Eso, no es que yo voy a poner aquí 20, no. Lo que te dé el boletín. Te abre la puerta, sobre todo eso, al tema de los acumuladores y a gente que tenemos a lo mejor 3 kilovatios, poder llegar a los 9 kilovatios, porque la mayor parte de las viviendas el boletín es de 9, poder
poder llegar a las viviendas a poner 9 kilovatios que te da un cargador un poquito más potente. Entonces, en vez de tardar 8 horas en cargar el coche, tardas 6. Pero como tú has dicho antes, o sea, con el ejemplo de la tubería, que me parece perfecto para una casa que tenga pues su nevera, su lavavajillas, su lavaplatos y un equipo de aire acondicionado, con 5,75, o sea, tendrían que estar todos los electrodomésticos funcionando en todo el momento para que saltase el ICP. Lo que más te va a saltar es el aire acondicionado y la secadora y el lavavajillas. ¿Por qué? Porque son los elementos que calientan. Lavavajillas consume mucho cuando calienta el agua, la parte del ciclo que calienta el agua. La secadora consume mucho todo el tiempo. La lavadora, si lavas en caliente, igual, ¿vale? Existen ya lavadoras y existen secadoras que funcionan por bomba de calor, ¿vale? Que la demanda es más baja. El consumo es un poquito más bajo. Todavía son muy caras. Y los aires acondicionados nuevos con el sistema inverter todavía consumen menos. Claro, al final, bueno, tienes el arranque, pero sí es cierto que consume mucho. Ahí donde se nota es no ya tanto los picos de arranque, sino que de promedio el consumo menor es bastante menor. Sí es cierto que casi todos los equipos que estamos usando nosotros, si tienen más de 5 años, la solución moderna es mucho más eficiente. ¿Merece la pena cambiar la nevera o la lavadora porque tiene 10 años? Pues va a depender mucho de tu uso. A lo mejor llega un momento y dices, se me ha roto, ya no me compensa arreglarla si la factura es el arreglo caro. Bueno, pensemos por otra parte que tenemos que ir a una economía circular donde tenemos que empezar a reparar las cosas, no a tirar y tirar y tirar. O sea, ojo, estos cambios regulatorios de electricidad, vienen más cambios. La nueva ley de cambio climático que se aprobó hace 2 semanas, ¿vale? Esa nos va a hacer la vida más fácil o más difícil en según qué cosas, con el tema de intentar que reduzcamos el consumo y sobre todo, por ejemplo, el fomento del reciclaje. Una cosa que viene, que a mí me gusta mucho, es que a partir de, primero, van a aumentar la garantía a 3 años, lo cual va a hacer que muchos fabricantes tengan que mejorar su calidad. Genial. Y van a obligar a que muchos tipos de equipos sean mucho más reparables. Genial. ¿Eso qué significa? Pues pensemos que ahora mismo, por ejemplo, las marcas tienen que tener repuestos durante 10 años, desde que se deja de producir un producto, ¿vale? Pero la lavadora, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, pues muchas veces lo que hacen es una pequeña modificación de una pequeña pieza, ¿vale? Y entonces ya no te vale la lavadora. Ya no te la pueden reparar porque ya no tiene, porque esa pieza ya no existe. Lo que se va a intentar fomentar es que eso no ocurra, es decir, que haya piezas mucho más estándares. Se supone que se encarecerá el diseño inicial y puede que incluso la producción, pero a la larga el beneficio no solo será económico, sino también será medioambiental porque habrá menos recursos usados para hacer el... O sea, por eso digo que cambios nos van a venir muchos. ¿Esto va a ser bueno? Pues a lo mejor dentro de 2 o 3 años, cuando tú has puesto una fotovoltaica y no sé qué, no sé cuánto, dices, oye, pues mira, ahora pago mucho más que pagaba hace 5 años. Hoy no te pondrías una fotovoltaica, dentro de un año te la pones porque la ves mucho más rentable. Pues a lo mejor será positivo. De principio, que tú ya el 1 de junio empieces pagando la electricidad más caro, pues te va a tocar las narices. Y no te cuento yo a las empresas, cuando yo les estoy diciendo que les sube de 4 a un 6% de promedio. Porque sí, o sea, no es... Además de que la energía del año pasado a este año ha subido un 20%. Pues es un 20% más un 4% y dice, no, es que a partir del 1 de junio un 24% más cara la factura eléctrica. También les digo, ojo, que en el año 2019 la energía estaba más cara, la pagaban más cara. O sea que realmente lo que estás pagando de más es ese cambio regulatorio que ha habido, porque habrá que ver cómo nos podemos tratar. A nivel de empresas, el tema del autoconsumo, que ya está muy metido, y eso no lo he comentado, pero ojo, lo que he dicho antes, hay que dimensionar muy bien las instalaciones, ¿eh? Porque yo estoy viendo proyectos, tanto para viviendas como para empresas, proyectos que les están pasando que son una barbaridad, tanto en precio como en características. O sea, que hay que mirarlo muy bien. Y lo de pedir 2 o 3 presupuestos, vamos, por supuesto. Oye, Luis, por favor, pon tus teléfonos y tus datos que eso tenías ahí, que no me ha dado tiempo porque le voy a hacer una foto, porque le voy a enviar a varias personas para que se puedan poner en contacto contigo. Venga, perfecto. Interesar y a ti te facilitan trabajo. Claro, o sea, mira, todo eso
Primero que a vuestra disposición como compañeros rotarios me tenéis siempre. Gracias. Pero si además podemos, si lo puedo poner por aquí. Bueno, mientras tanto leo el chat. Ha puesto alguien que tiene puesto el nombre de Huawei. A pesar de ser un tema poco grato, excelente ponencia, muy bien organizada y con buen contenido. Enhorabuena, Luis. Y bueno, Rocío también ha comentado antes, perdón, Rosario, muy interesante, muchas gracias. Y por otro lado, después ha preguntado, yo tenía horas de valle contratadas, de 8 a 1, pero con lo nuevo, o sea, de 8 de la tarde a 1 de la mañana, pero con lo nuevo pierdo mi valle o tiempo de bajo consumo. A ver, Rosario, lo que te he dicho antes, en principio la comercializadora te puede hacer la oferta que le dé la gana. Como tú ya tienes un contador digital, que la comercializadora sabe en qué hora has consumido la energía, ellos te pueden hacer una oferta donde te dan unas horas valle. Por ejemplo, hasta ahora Iberdrola y tiene una oferta donde tú decides las horas valle. ¿Vale? Tú puedes elegir 6 horas al día en 2 bloques de 3, las 2 conjuntos, a las 6 seguidas en 2 bloques de 3, donde tú decides cuáles son tus horas más baratas. Y el resto son horas caras. Eso es una oferta que no tiene ningún tipo de relación con digamos, cómo regula el mercado, la regulación del tipo de tarifa. ¿Por qué? Porque ellos te dicen tienes una tarifa 2.0, pero estas horas yo te pongo un precio y en estas otras horas yo te pongo otro precio. Entonces, lo que yo he hablado hasta ahora es los cambios que vienen que afectan a la mayor parte, pero que a efectos de comercializadora. Lo que sí es cierto es que muchas comercializadoras ahora están replanteando, ¿por qué? Porque de no tener discriminación horaria pasamos a tener discriminación horaria. Como a ellos les supone unos costes ese cambio normativo que te tienen que repercutir a ti, pues tendrán que rehacer sus ofertas. A lo mejor ya no te pueden decir las 6 horas más baratas las que tú digas. Es decir, si tú eliges estas que son más caras, pues el precio que te tengo que poner es más caro, porque a mí me lo cobran caro. Entonces, al final las comercializadoras, lo que he dicho, pueden hacer ofertas de lo más peregrinas. Y yo he visto ofertas súper peregrinas. Ofertas de este estilo de pagas una cuota fija todos los meses independientemente de lo que consumas. Y a final de año regulamos. Entonces, lo mismo. Es lo mismo. No, entonces ahí el truco estaba en que si, digamos, había una horquilla, era por ejemplo 5.000 kilovatios hora al año, ¿no? Si no te pasabas de los 5.000 kilovatios hora, te quedabas en 4.900 y pico, pues te quedaba muy bien. Si consumías muy poco, mal, porque estabas pagando como si estuvieras pagando 5.000. Pero si te pasabas de los 5.000 y pagabas un poquito más, el viaje de esos que te pagabas eran brutales. Entonces, si tú tenías un consumo que te quedabas en la parte superior, te venía fantástico. Era una oferta muy, muy buena. Pero ¿qué ocurre? Que para poder analizarla tienes que tener todos tus consumos delante, saber muy bien cómo te funcionas, y eso es algo que normalmente no sabemos, porque no te pones a sumar todos los meses lo que consumes en una bonita hoja Excel. Entonces, de eso se valen las comercializadoras y se valen mucho, y se valen todas, ¿eh? Ojo, todas, las grandes y las pequeñas. Normal. Otra cosa muy importante, revisar bien la factura. Yo he visto facturas de todas las comercializadoras, o de la inmensa mayoría, de las grandes inclusive, donde las facturas están mal hechas. Mal hechas desde el punto de vista de que te calculan mal el IVA. Base 100, IVA 21% y te ponen 27 euros. Entonces una empresa se da cuenta, porque normalmente en la contabilidad se va a dar cuenta, pero un particular no. No lo mira. Descuentos que luego se suman, te hacen lo que he visto en la factura, descuento de un 12%, luego te pone menos 25, pero luego tú te pones y te das cuenta que te lo han sumado. ¿Y es por qué? Pues porque cuando pusieron eso, pusieron un menos y el programa lo ha sumado. Entonces, o rehaces la factura de arriba abajo o no te das cuenta. Pero bueno, y eso que son en las que son de precios fijos, que son las fáciles. Cuando ya son precios indexados, es decir, cada hora ha tenido un precio. Por ejemplo, el PVPC, que es así, como tienes este comparador, el factura luz de la CNMC, tienes la seguridad de que tú vas ahí, lo metes y te dices, oye, la factura está correcta. Pero yo me he encontrado de facturas erróneas de todo tipo. Y sobre todo esas de cuando hay un cambio regulatorio, pues si ha subido 0,05 céntimos, te subo 0,08 céntimos. Y dices, oye, es que me ha subido el precio de la energía. O no, ya te dijimos que había un cambio regulatorio. Ah, vale.
Y entonces o vas y te lo rehaces tú y te haces tú el cálculo, o de repente te acaban de subir un 1 o un 2% más la factura eléctrica y tú ni te das cuenta. Lo aceptas. En ese sentido, las comercializadoras, y son todas, todas. Al final son empresas que hoy hay muchas empresas, por habéis dicho antes lo del precio de la luz. Hoy a lo mejor una comercializadora necesita clientes o tiene un paquete de energía muy bueno y te ofrece unos precios magníficos. Mañana les llamas y no tiene nada que ver. O sea que bueno, al final el sector eléctrico está muy regulado por unas partes, ¿vale? Hay mercado libre, pero muy regulado, pero en la parte no regulada es un poquito selva. Comercializadoras hay más de 500. Muchas de ellas inoperantes. También una comercializadora, lo que yo decía antes, una empresa que sea comercializadora tiene acceso a una base de datos con el registro de todos los puntos de consumo de todos los puntos de suministro de España. ¿Vale? Entonces, si tú quieres saber lo que consume tu competencia, solo tienes que saber la producción de tu competencia, lo que consume de electricidad. Entonces, vale mucho el tener acceso a esos datos. La base de datos oficial, la actual, la antigua, la primera que hubo sí lo ponía, la primera sí vinculaba el punto de suministro con el CIT o el titular. Entonces, eso ya hoy en día ya no se hace así. ¿Vale? Los suministros actuales, teóricamente, ya la base de datos no lo vincula. Pero cada vez que yo entrego una factura, le estoy diciendo a alguien que mi punto de suministro, cuál es el CUPS, cuál es el DNI de mi punto de suministro. Entonces, os digo, nunca deis una factura si os piden, y tal, hacéis una fotocopia, tacháis todos los datos personales, ¿vale? Para que no puedan vincular vuestro CIF. Ya luego, si tenéis que firmar un contrato, os dais los datos, pero así de bote pronto, para que os hagan una oferta, tachar todo lo que sean datos personales. Lo único que necesitan es la tarifa y el consumo anual. Con eso ya te pueden hacer una oferta. Entonces, no dando ni siquiera el CUP. El CUPS tampoco. Tacha el CUPS. Tú das la factura, ¿por qué? Porque el CUPS al final saben quién eres. Sí. Entonces, con el SIPS sacan todos los datos del CUPS. Entonces, tú tachas eso y dices, mira, es que una factura, tienen que saber en qué tarifa estás, potencia contratada y el consumo de ese mes, ¿vale? Se lo dejas. Y como luego en toda la factura viene una gráfica que te pone todo el consumo anual, más o menos pueden decir, oye, pues consumes 3.000 al año. Ya sé en qué segmento estás. Son los datos que necesitan. Es como cuando tú vas a comprar naranjas, ¿vale? Tú miras las naranjas, pero no necesitas mirar la información que necesitas, no nada más. Yeah. Pues para ofertarte no necesitas más información, sobre todo porque esa información puede tener usos. A ver, uno de los temas que he dicho antes, en la página web esa de Iberdrola, hasta hace no mucho, darse de alta con los datos de la factura bastaban. O sea, ahora te piden el DNI, pero antes ni eso. Entonces, con eso yo puedo saber si en una casa, en ese momento hay gente. Porque yo miro el consumo eléctrico de ese momento y digo, mira, están con 400 vatios. De consumo base tienen 300, pero ahora mismo probablemente no haya nadie. Pues están de fin de semana, están fuera de casa. No de ideas y que no lo escuche. No, pero por eso digo que cuando digo no deis, es que, y a nivel de empresa lo mismo, no deis una factura, porque estás dando la posibilidad de que alguien sepa el consumo de tu empresa. Y eso a nivel empresarial, pues evidentemente tiene su trascendencia. Porque yo sé, o sea, uno de tu mismo sector sabe más o menos cuáles son sus consumos en función de su facturación, pues dice, pues fulanito está consumiendo el doble que yo, pues está facturando el doble que yo. Entonces, la mejor manera, como consumidor final que somos y pequeños, sería pedir a varias comercializadoras y comparar los precios que se están poniendo, ¿o cómo? Mira, ya os voy a dar, esto es otra cosa que también existe y está muy bien. Esto es una página web de la CNMC, que es un comparador de ofertas de electricidad y de gas. Aquí todas las comercializadoras que dan ofertas a menos de 10 kilovatios están obligadas a poner la oferta. Entonces tú vas aquí, dices, lo único que te piden es tu código postal, tarifa y consumo anual.
Y con esto te sale de mayor a menor todas las comercializadoras que ofertan en tu tarifa. Como digo, esto va hasta 15 kilovatios. Ahora, va a ir hasta 15 kilovatios. Y estos son todas ofertas en Mercado Libre. Luego está el PVPC, que es un regulado que no está aquí. Pero aquí puedes decir, oye, pues mira, ofertas, y además te pone el enlace a la página web, te pone el enlace al contrato. La verdad es que el comparador es súper interesante. Y Luis, ¿y este comparador existe para el mercado que hemos hablado de PVPT? A ver, como digo, el PVPC al estar regulado no está. En el PVPC lo único que tú puedes hacer es a toro pasado simular tu factura. Entonces tú puedes coger y decir, oye, pues mira, en abril yo pagué, en PVPC pagué tanto. El precio medio fue este. Te vas al comparador de energía y dices, oye, pues mira, si hubiera tenido una oferta en precio fijo, yo pagué 12 a 12 y la oferta a precio fijo fue de 10, pues me hubiera salido más barato. ¿Vale? Claro, porque, perdona, o sea, el PVPT significa que la comercializadora de Iberdrola, la comercializadora de Endesa tienen el mismo precio, no pueden tener diferentes. Las de PVPC son todas iguales. Vale, o sea que si tú estás aquí en el Levante, lo que tú has dicho, si tú estás con Iberdrola y estás con Iberdrola con PVPT, ya no hace falta que miremos nada. Porque... No, si quieres seguir en PVPC, no. A ver, o sea, si tú tienes una casa en Murcia, en Alicante, y tienes una casa en Cádiz, y las dos con PVPC, la factura será distinta porque el consumo será diferente, evidentemente. El precio será distinto, el precio que te ponga en la factura será distinto porque como el PVPC es una factura de precio horario, evidentemente no te cuesta lo mismo consumir a las 8 que consumir a las 12. Entonces, si en la casa de Cádiz consumes a las 8 y en la casa de Alicante consumes a las 12, el precio medio final será distinto. Pero a igualdad de consumos hubieran sido exactamente iguales. ¿Vale? Porque por eso está regulado. Pero en Mercado Libre, tú usas el comparador para ver, oye, ¿qué ofertas hay en Mercado Libre? Porque puede haber veces que diga, oye, pues el PVPC estoy aburrido de que todos los meses no sé para lo que voy a pagar. O no sé si realmente me compensa, porque hay veces que en Mercado Libre hay veces que hay ofertas muy interesantes a precios muy bajos. Oye, pues si es una oferta baja y a lo mejor dices, oye, pues a lo mejor me quito la incertidumbre del PVPC. De promedio el PVPC es un poquito más barato, de promedio. Pero si tienes un consumo un poquito elevado, en horas caras, pues a lo mejor te compensa tener un precio fijo. Sí, pero para una vivienda normal y corriente, estar todos los meses viendo ofertas, no sé cuántos... No, piensa que estos son ofertas anuales. Normalmente los contratos de electricidad son anuales. Entonces hay que mirarlos una vez al año. Como el seguro. Hay que acordarse de cuándo toca renovar. Y siempre, eso siempre. Si tienes contrato en Mercado Libre, todos los años toca renovar. Pero que al final para una vivienda normal y corriente, Luis, tampoco merece la pena, ¿no? A ver, es que la definición de vivienda normal y corriente también es muy amplia, ¿eh? Pues hay gente que dice, primero todo el mundo pensamos que pagamos un disparate de electricidad, independientemente de si tu casa es más grande o más pequeña. Yo he visto gente que ellos decían, no, oye, pues yo pago 200 euros al mes de electricidad, y yo decía, pero qué disparate. Luego veías su casa y decías, hombre, 200 se me hace poco, ¿vale? Pero por eso. Pues nada, oye, yo os tengo que dejar ya. Muy bien. Ha sido un placer hablar con vosotros. Ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa, Julio, y si quieres, pues hablamos para lo que me has comentado antes. Sí, yo te llamo, como ahora supongo que en el mes de julio, junio-julio, tendremos una reunión porque tengo que ver temas de pilares estructurales porque tienen carbonatación, no tengo que arreglar, lo diré en la Junta, que si podemos empezar a estudiar este tema y si me dan autorización, pues te llamo y ya comentamos el tema, etcétera, etcétera. Un día te vienes a comer al puerto. Sí. Y te enseño un poco porque, claro, lo tienes que ver visualmente. Claro, hay que hacer un estudio de campo, una visita de campo. Vale. Muy bien. Pues oye, un placer, Esteban y Chema, ya no está. Bueno, quiero decir que Chema se acaba de ir, ha puesto también en el chat antes que es muy interesante la charla. Y sí, efectivamente, muchas gracias, Luis Jaraba, por esta charla que tú mismo te ofreciste para hacerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Encantado de volver a veros y un fuerte abrazo a todos y cuidaros mucho.
Los Venga, de enlaces que acuerdo. hemos mencionado los voy a poner en la descripción del vídeo de YouTube, porque vamos a subir a YouTube, ¿vale? Venga, perfecto. Muy bien, Hasta luego. magnífico. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Adiós, adiós.